Son las 4:20 o las 3:47. El número exacto varía, pero el patrón no. Te has despertado de golpe en la oscuridad y tu mente ya está acá a plena marcha. No tienes sueño, o sí lo tienes, pero algo no te deja volver. Hay un pensamiento que ha aparecido de la nada, una preocupación, una conversación que no puedes dejar de dar vueltas. A veces ni siquiera eso, solo una sensación de algo sin nombre que ocupa todo el espacio. Y lo primero que haces es mirar el teléfono. Cuando ves la hora, hay algo que se hunde, otro día que empieza mal, otra noche que no has podido dormir entera. Quiero hablar contigo de lo que pasa en ese momento, no para decirte que es normal y que no te preocupes, aunque en parte lo es, sino porque Carl Jung, que pasó los últimos 20 años de su vida estudiando la arquitectura de la psique desde dentro, desde sus propias noches en blanco, tenía sobre esas horas una perspectiva que la medicina convencional todavía no ha asimilado del todo, y que cambia completamente lo que están siendo esas horas para ti. Lo primero, la fisiología. El sueño no es un estado uniforme. Durante las primeras 3 o 4 horas de la noche, el cuerpo hace el trabajo más pesado. Sueño profundo, reparación celular, consolidación de lo vivido. A partir de ese punto, los ciclos REM se hacen más largos y frecuentes, y entre esos ciclos hay microdespertares que en la mayoría de las personas pasan completamente desapercibidos, excepto cuando no. Hacia las 3 de la mañana, el cortisol, la hormona que prepara al organismo para la vigilia, empieza a subir, gradualmente. Para una persona con el sistema nervioso activado, que lleva preocupaciones sin resolver, que procesa más de lo que los demás notan, ese ascenso actúa como un detonador. Y los microdespertares que otros duermen sin saberlo se convierten en despertares reales, con pensamientos reales, en medio de la oscuridad. No es un fallo del sistema. Es el sistema haciendo exactamente lo que hace. Entre un 15 y un 20% de los adultos lo experimentan de manera regular. Y todos tienen algo en común, aunque no lo sepan. Se despiertan exactamente en el momento en que el inconsciente está más activo. En 1921, Otto Loewi, farmacólogo alemán, se despertó a las 3 de la madrugada con una idea. Llevaba 17 años intentando demostrar que las señales entre las neuronas se transmitían mediante sustancias químicas, no eléctricamente. Tenía la intuición, no tenía la prueba. Esa noche anotó algo en un papel. Por la mañana no pudo leer su propia letra. La idea se había ido. La siguiente noche, también a las 3, volvió. Esta vez no esperó. Se levantó, fue directamente al laboratorio y realizó el experimento que tenía en la cabeza. Funcionó. Lo que Loewi diseñó en esa madrugada fue el experimento que en 1936 le valdría el Premio Nobel de Fisiología, el descubrimiento de la transmisión neuroquímica. Lo cuento porque lo que él describe, esa claridad que llega en la oscuridad entre el sueño y la vigilia, tiene un nombre técnico: estado hipnopómpico, el tránsito del sueño a la vigilia. Y es exactamente en las horas entre las 3 y las 5, cuando ese estado es más profundo, cuando el filtro que separa el pensamiento consciente del material inconsciente está en su punto más permeable. Para las personas que sienten de manera más intensa, que procesan más, que absorben más del entorno, ese estado es especialmente pronunciado. El material que sube en esas horas no es ruido aleatorio, es información que no ha encontrado un momento para aparecer durante el día. Carl Jung documentó su propio trabajo con ese territorio en lo que se convertiría en el Libro Rojo. A partir de diciembre de 1913, deliberadamente, al final del día y en los márgenes de la noche, vaciaba la atención consciente y dejaba que las imágenes del inconsciente afloraran. No en sueños, en vigilia deliberada, dejándose caer hacia adentro, sus propias palabras, sin saber a dónde iba a llegar. En la estructura y dinámica de la psique, Obras completas, volumen 8, escribió algo que me parece fundamental para entender lo que te ocurre a las 4 de la mañana, que así como la psique tiene su lado diurno, que llamamos conciencia, tiene también su lado nocturno, la actividad psíquica inconsciente que percibimos como fantasía, como imagen, como pensamiento que aparece sin ser convocado, no menor, no inferior, otra, y que esa actividad continúa por debajo del umbral de la consciencia incluso en vigilia, procesando
lo que la mente consciente no ha podido integrar. Lo que el sueño hace, y lo que esas horas entre las 3 y las 5 hacen, es bajar ese umbral lo suficiente para que ese material llegue a la superficie. El error, según Jung, no es tener ese material. El error es tratarlo como interferencia, algo que hay que apagar cuanto antes. Lo que él descubrió, primero en sí mismo, después en décadas de trabajo clínico, es que ese material tiene una lógica, aunque no siempre sea legible de inmediato. Tiene una dirección, viene de algún sitio que merece ser escuchado. Durante los meses de la baja, desarrollé sin querer una costumbre. Me despertaba. 3, 4 de la mañana. El resto de la casa dormía. En la cama, los pensamientos se ponían en bucle. Los mismos, girando, sin llegar a ningún sitio. Entonces empecé a levantarme. Iba a la cocina, encendía la lámpara pequeña del rincón. Me sentaba con el libro de Jung sobre la mesa. Sin plan, a veces sin leer nada. Solo sentado en el silencio de la madrugada con una taza entre las manos, y los pensamientos no desaparecían, pero cambiaban de naturaleza. Lo que en la cama era un problema sin solución, ¿qué voy a hacer con mi vida si no puedo volver al trabajo como antes? ¿Quién soy yo cuando no estoy sosteniéndole algo a alguien? En la cocina se convertía en material, en algo que pertenecía a un proceso que yo no controlaba, pero que, de alguna manera, estaba ocurriendo. No lo entendí así en ese momento. Lo entendí mucho después leyendo a Jung. Cuando encontré esa idea de que el inconsciente no es un enemigo que hay que silenciar, sino la parte más amplia de lo que somos, la que ha estado procesando en silencio todo lo que la conciencia no ha tenido tiempo de integrar, algo encajó. Esas horas en la cocina no eran tiempo perdido, eran el único rato del día en que el ruido había bajado lo suficiente para que pudiera escucharme a mí mismo. Quiero ser honesto en algo antes de cerrar. No voy a decirte que despertarte entre las 3 y las 5 es siempre una señal profunda. A veces es cortisol elevado por estrés crónico. A veces es temperatura de la habitación. A veces es haber comido demasiado tarde. Los factores fisiológicos existen y merecen atención. Lo que sí voy a decir, y lo que creo que Jung diría con más autoridad de la que yo tengo, es esto. El material que aparece en esas horas existe independientemente de la causa del despertar. El pensamiento que llega, la emoción, la preocupación que en la oscuridad tiene una densidad que de día no tiene. Ese material no es accidental, viene de algún sitio, y ignorarlo, intentar volver al sueño como si no hubiera ocurrido, no lo elimina, solo lo pospone. La próxima vez que te despiertes en esa franja, haz una sola cosa antes de mirar el teléfono. Quédate con ello un momento, no lo analices, no intentes convertirlo en un problema que resolver. Solo observa qué es lo que ha llegado, de dónde parece venir. Si tiene alguna dirección, puede que no entiendas nada. Puede que te vuelvas a dormir sin haber llegado a ninguna conclusión, pero habrás escuchado. Y hay algo en el inconsciente, Jung lo comprobó, yo lo he vivido, que se asienta diferente cuando ha sido escuchado aunque sea una sola vez, que necesita menos espacio la noche siguiente, que encuentra otro camino para llegar si no ha tenido que golpear con fuerza para que alguien lo note. No todo lo que llega en la oscuridad es amenaza. A veces ese es lo único que sabe a dónde tienes que ir. Cuídate mucho.